Ahora estoy despierto. Apuntes de un psicópata. Desde la niñez, todos me consideraban un pervertido. Por supuesto, todos trataban de convencerme de que nadie en su sano juicio sería capaz de experimentar lo mismo que yo. Por eso, aprendí a mentir. Me acostumbré a pronunciar los falsos discursos sobre la compasión y el amor al prójimo. Pero en el fondo, estaba seguro de que todo hombre en el fondo es un criminal nato. Creo que entre todos los placeres, el único digno de llamarse así es poder contemplar los sufrimientos de otras personas. Considero que todo hombre en su estado primitivo puede desear una sola cosa: infligir sufrimiento en sus semejantes. Nuestra cultura no nos permite dar la rienda suelta a nuestros deseos y fantasías. Los siglos de la esclavitud han tergiversado la naturaleza humana, haciéndonos creer en que disfrutar de la agonía ajena es un pecado mortal. Realmente, existen algunas personas capaces de sentir una compasión sincera por los demás, pero es tan solo un espejismo y el engaño de los sentidos. Se puede preparar una mezcla a base de agua y alcohol. Al verter en ella un poco de aceite de oliva, este permanecerá allí en un constante equilibrio, sin emerger y sin hundirse, sin que la fuerza de la gravedad lo afecte. Los manuales de física dicen que en tales casos las partículas del aceite se juntan, otorgándole la forma de un globo. En la vida humana también existen momentos cuando el alma se libera de su propia fuerza de gravedad, es decir, de todas aquellas cadenas que le imponen la herencia y la educación, de todos aquellos miedos ante el juicio, la condena, el castigo, la opinión pública, entre otras cosas por el estilo. En tales momentos, todos nuestros deseos y acciones no obedecen más que a nuestros impulsos naturales, aquellos instintos salvajes y primitivos, propios de todo ser vivo. No se trata de un sueño ordinario. Cuando la conciencia, aunque nublada, sigue manejándonos, tampoco es una locura en el sentido tradicional de esta palabra cuando uno pierde cualquier noción de la realidad, algo que no puede ser considerado como una verdadera libertad. No, se trata de un estado único y particular cuando nuestro cuerpo permanece adormecido, mientras la mente adquiere una libertad que le permite cometer acciones de las que nadie se enterará jamás. Existirán únicamente dentro de nuestra propia conciencia. En mi caso personal, jamás se me ocurrió en tales instantes hacer algo bueno ni virtuoso. Por el contrario, a sabiendas de mi impunidad, siempre me apresuraba a cometer alguna atrocidad, algún acto salvaje, algún pecado mortal. Siempre he considerado el sueño tan importante para nuestra vida como la realidad. ¿Qué es la realidad? Son nuestras impresiones, nuestros sentimientos, nuestros deseos y nada más. Todo esto existe también en nuestros sueños, al igual que la realidad. El sueño nos llena el alma, nos inquieta, nos alegra y nos entristece. Todas las acciones que cometemos en nuestros sueños nos dejan la misma huella dentro del alma, como los hechos reales. En fin, la única diferencia entre el sueño y la realidad es que cada hombre tiene sus propios sueños, mientras la realidad es la misma para todos, o al menos así lo parece. Todo esto significa que para cada persona el sueño es su segunda realidad. ¿Cuál de las dos es más importante? Depende únicamente de la preferencia personal de cada uno. Desde la niñez, el sueño siempre me ha gustado mucho más que la realidad. A diferencia de algunas otras personas, jamás consideré las horas del sueño como un tiempo perdido, sino por el contrario, lamentaba aquellas horas del sueño que me quitaba la realidad. Aun cuando era niño, buscaba en mis sueños una verdadera vida y consideraba una verdadera desgracia si por alguna razón pasaba la noche entera sin haber tenido un sueño. En tales casos, pasaba el día entero en casa o en colegio, tratando de encontrar en algún rincón recóndito de mi mente uno que otro fragmento de visiones olvidadas. Me adentraba ansioso en aquel mundo imaginario y finalmente recuperaba hasta el más mínimo detalle. De tal manera entrené mi memoria hasta tal punto que no olvidaba jamás ninguno de mis sueños.
Con ansia esperaba la llegada de la noche y un nuevo viaje a aquel mundo maravilloso. No tenía miedo de las pesadillas, por el contrario, me encantaban por su impresionante poder. Pronto encontré una forma muy eficiente de provocarlas. Bastaba con tan solo acostarme con la cabeza a un nivel poco más abajo que el resto del cuerpo para que la pesadilla me clavara casi inmediatamente sus garras dolorosas y a la vez placenteras. Me despertaba sofocado y entre jadeos, pero un sorbo de aire fresco bastaba para devolverme el deseo de caer nuevamente al fondo oscuro de mis visiones. Unas caras monstruosas surgían de la densa bruma. Unos demonios de aspecto semiesco combatían entre ellos para luego lanzarse sobre mí, tumbarme al suelo y estrangularme. Me sentía adolorido, atemorizado, pero inexplicablemente feliz. Es fascinante sentir que todo esto no era más que un sueño del cual podría despertar en cualquier momento. Fue entonces cuando descubrí aquel inmenso poder de la voluntad que nos otorgan nuestros sueños. Mientras dormía, sentía que el mundo entero estaba en mi poder. En mis sueños recorría hermosos valles y lujosos palacios. Con un esfuerzo de mi voluntad, podría trasladarme a cualquier sitio que quisiera visitar o ver a las personas que deseaba incluir en mi sueño. En mi primera infancia, utilicé aquel método únicamente para cometer toda clase de travesuras inocentes y burlarme de aquellos adultos que por alguna razón no me agradaban. Luego, pasé a otra clase de placeres secretos, violaba a las mujeres, cometía asesinatos y finalmente me convertí en un verdugo. Fue entonces cuando supe que el deleite y el éxtasis eran algo más que simples palabras. En el tiempo pasado se quedaron los años de discipulado y de subordinación. Por fin, yo estaba solo, sin familia, no tenía que rendir cuentas a nadie y podía entregarme por completo a mi felicidad. Ahora pasaba durmiendo y soñando la mayor parte del día. Usaba toda clase de drogas para prolongar aquel delicioso estado de somnolencia. La costumbre y la experiencia me permitían disfrutar al máximo aquella libertad, sin límites ni restricciones. Poco a poco, mis sueños se volvieron para mí más reales que la misma realidad. Ahora vivía sumido en mis pecados secretos y al mismo tiempo podía contemplarlos desde lejos. Como un testigo, veía a mi propio fantasma actuando en mis sueños, lo manejaba, lo dirigía y a la vez experimentaba con toda intensidad sus vivencias y sensaciones. En mis sueños, creé el ambiente más conveniente para mis acciones. Se trataba de una espaciosa sala subterránea, alumbrada por la siniestra luz roja de dos grandes hornos. Las paredes eran de hierro y el suelo de piedra. En todas partes se veían numerosos instrumentos de tortura: el potro, la estaca, asientos con clavos, pinzas, látigos, bastones, rastrillos y barras de hierro candente. Cuando el destino me dio por fin la tan anhelada libertad, me adentraba a cada instante en mi misterioso refugio subterráneo. Con un esfuerzo de mi voluntad, recluía allí a toda clase de personas, a veces a mis conocidos, pero más que todo, nacidas dentro de mi imaginación, más que todo a los jóvenes y muchachas de gran belleza. A veces a las mujeres embarazadas o a los niños pequeños. A la vista de sus sufrimientos, me sentía como el tirano más poderoso de este mundo. Con el paso del tiempo, crié a determinados tipos de víctimas con las cuales me deleitaba de alguna manera especial. Algunas de ellas me atraían con la belleza y la perfección de sus cuerpos. Otras con aquel valor extraordinario con que soportaban los sufrimientos y con su desprecio ante cualquier tortura. Los terceros, por el contrario, me atraían por su miedo, su debilidad, sus lágrimas, gemidos y súplicas vanas. En ocasiones, hacía resucitar a aquellos que ya habían muerto, bajo las torturas para volver a disfrutar de su agonía atroz. Al principio, fui el único verdugo y espectador. Luego, crié en mi imaginación todo un séquito de ayudantes, unos enanos horripilantes cuyo número iba en aumento según mis deseos. Ellos me alcanzaban los instrumentos de tortura, cumplían mis órdenes, reían y hacían muecas. En su compañía yo celebraba mis orgías de sangre y fuego, gritos y maldiciones.
A lo mejor me hubiera quedado solitario y feliz de no ser por mis amigos poco numerosos que decidieron salvarme de mis locuras. Casi por la fuerza me obligaban a salir con ellos a los teatros, conciertos y fiestas. También fueron ellos que me presentaron a una joven que posteriormente se convertiría en mi esposa. En realidad, sería imposible resistir ante los encantos de aquella dama, así que me enamoré de ella a primera vista y no dejaré de llorarla por el resto de mi vida, porque en el fondo sigo amándola. Le contaron que yo era un hombre desafortunado, que necesitaba ayuda. Ella decidió salvarme a cualquier precio, así que nuestra simpatía mutua no tardó en convertirse en una verdadera pasión ardiente y desinteresada. Durante mucho tiempo no me atreví a pensar en el matrimonio. Aquel primer amor de mi vida se había apoderado de mi alma, pero al mismo tiempo me atemorizaba la idea de perder mi deliciosa soledad que me permitía disfrutar de mis visiones. Sin embargo, poco a poco me había dejado dominar por aquella vida correcta que me obligaban a llevar mis amigos. Creí con toda sinceridad en que mi alma realmente sería capaz de transformarse y rechazar el pasado. En el día de nuestra boda, mis amigos me felicitaban como a un difunto resucitado que volvería a salir a la luz del sol tras unas largas reclusiones dentro de su féretro. Después de nuestros viajes de luna de miel, mi esposa y yo nos instalamos en una casa nueva, grande, alegre y luminosa. Traté de convencerme de que las noticias mundanas me interesaran al igual que a cualquier otro hombre de mi círculo. Leía los periódicos, hacía y recibía visitas y no volví a dormir de día. En las noches, tras las apasionadas caricias amorosas, me sumía en un sueño oscuro y semejante a la muerte. Sin visiones ni emociones, en medio de aquella ceguera, me sentía dispuesto a celebrar aquella recuperación, aquel retorno de la locura a la normalidad. Sin embargo, en el fondo nunca dejé de desear aquella otra clase de placeres. La realidad no hizo más que ocultarlos, pero no pudo erradicarlos del todo. Incluso en los momentos más felices de nuestra luna de miel, jamás dejé de sentir el ansia de nuevas impresiones, mucho más intensas y deslumbrantes que cualquier placer amoroso. Cuando yacía con mi dulce esposa, sentía un insuperable deseo de llevarla conmigo a mi orgía nocturna y ver cómo su bello rostro se deformara por los sufrimientos infligidos a su cuerpo. Luché como pude conmigo mismo, tratando de preservar la cordura, pero ninguno de los argumentos de la razón pudo causar el efecto deseado. En vano busqué distracciones, tratando de no quedarme solo por mucho tiempo, pero la tentación era tan grande que no sabía dónde podría escaparme de ella. Finalmente me rendí. Le dije a mi esposa que tenía planes de llevar a cabo una grandiosa investigación sobre la historia de las religiones. Coloqué en la biblioteca un gran sofá y comencé a encerrarme allí en las noches. Traté de ocultar mi secreto de mi esposa, pues no quería involucrarla en mis confidencias. Seguí amándola como en los primeros días de nuestro matrimonio y sus caricias eran para mí igual de placenteras, pero no podía explicarle la verdadera razón de mi comportamiento extraño. Incluso prefería que ella pensara que yo hubiera dejado de amarla y por eso evitaba su compañía. Ella realmente pensaba así, sufría y languidecía. Comenzó a adelgazar, por lo que me sentía seriamente preocupado, pensando que su angustia iba a llevarla a la tumba. A veces, cediendo a un impulso, yo volvería a decirle las mismas palabras de amor de antaño, pero ella no me creía, pues mi conducta actual contradecía por completo a mis palabras. Aunque pasaba durmiendo la mayor parte del día y me entregaba a mis visiones con una abnegación aún mayor que antes de la boda, sentí que había perdido mi antigua libertad y creatividad. Pasaba tendido en el sofá semanas enteras, despertando tan solo para fortalecerme con un poco de vino o sopa y tomar luego una nueva dosis de somnífero. Pero el momento deseado no llegaba. Volví a deleitarme de las visiones de mis antiguas pesadillas, a vivir sus momentos más dulces e implacables. Insertaba en un hilo, como las cuentas de un collar, todos los recuerdos de mi pasado, tan maravillosos como horripilantes, pero mi conciencia seguía sumida en una niebla. Ya no podía influenciar en mis sueños, sino me limitaba a contemplar como testigos de las visiones del pasado.
Acudí a todos los métodos conocidos. Me hipnotizaba a mí mismo, acudía a la morfina, al hashish y a otro tipo de drogas y poco a poco sucumbía al poder de sus hechizos. El demonio de la amapola india me causaba una excitación sobrenatural, tras la cual venía un agotamiento delicioso, semejante al oleaje dejado por un barco sobre la superficie de un océano infinito, de cuyas profundidades sin fondo nacían nuevas visiones que, sin embargo, se negaban a obedecer mis órdenes. Al despertarme, recordaba con rabia aquellas innumerables escenas que pasaban frente a mí. Eran seductoras y fascinantes, pero surgían y desaparecían en contra de mi voluntad. Estaba agotado por la rabia y el deseo, pero me sentía impotente. Habían transcurrido más de 6 meses desde el día de mi regreso al mundo de mis fantasías, cuando por fin pude recuperar mi más preciada felicidad. En medio del sueño, sentí repentinamente algo semejante a un choque eléctrico y entendí que había vuelto a ser feliz, ya que nuevamente podía manejar mis visiones, hacer cualquier cosa, y todo esto se quedaría por siempre en mis sueños. Una ola de deleite inundó inmediatamente todo mi ser. No pude superar la tentación de salir inmediatamente en busca de mi esposa, pues no quería llevarla a mi refugio subterráneo. En vez de esto, preferiría verla en el ambiente de su alcoba, ambiente creado por ella misma, pues el placer, en tal caso, prometía ser aún más refinado. En un instante, me vi a mí mismo de pie al otro lado de la puerta de la biblioteca. «Vámonos», le dije a mi fantasma. «Vámonos, ella debe estar dormida». Y llevaba aquel hermoso puñal de filo tan fino y con el pomo de marfil. Obedeciendo a mí mismo, recorría las habitaciones, sumergidas en la oscuridad. Me pareció que no estaba moviendo mis pies, sino volaba, como en un sueño. Al cruzar la sala, vi a través de la ventana los tejados de la ciudad y pensé, no es más que un sueño, estoy durmiendo. No se veía la luna, pero el cielo centellaba por las estrellas. Mis fieles enanos se asomaron por debajo de las poltronas, pero les ordené desaparecer. En silencio, abrí la puerta de la alcoba de mi esposa. Un velón dispersaba la oscuridad, así que yo veía con nitidez a mi esposa dormida. Yacía en su cama, tan indefensa, menuda y frágil, con su cabello recogido para la noche en 2 trenzas largas junto a la almohada. Vi un pañuelo, evidencia clara de que ella había llorado antes de quedarse dormida. Sentí como un dolor infinito me apretaba el corazón. En aquel instante experimenté un insuperable deseo de caerme de rodillas frente a la cama y cubrir de besos los pies descalzos de la mujer que tanto había sufrido por mi culpa. Pero al instante me hice recordar a mí mismo que todo esto no era más que un sueño. Me sentía atormentado por un sentimiento extraño. Por fin podía hacer con esta mujer todo lo que quería hacerle en mis sueños, y nadie más que yo iba a saberlo. En cambio, en la realidad no deseaba más que rodearla de mis cuidados y de mi cariño más sincero, amarla y deleitarme de sus caricias. Al inclinarme sobre mi esposa dormida, le apreté con fuerza la garganta para que no pudiera gritar. Ella despertó al instante, abrió los ojos y se agitó desesperadamente bajo mi mano. Intentó liberarse, apartarme, decir algo, y no apartaba de mí sus ojos enloquecidos. Por unos instantes miré con insistencia al azul profundo de aquellos ojos, llenos de un temor indescriptible. Luego, bajo la frazada, le clavé el puñal por el costado. Vi cómo ella se estremeció, se estiró, sin poder gritar, y cómo las lágrimas de dolor y desesperación se agolparon en sus ojos. Mientras las lágrimas corrían por sus mejillas, por mi mano que apretaba el puñal, corría la sangre de ella, tibia y pegajosa. Seguía apuñalándola. Arrojé a un lado la frazada y la golpeé desnuda, mientras ella intentaba cubrirse, levantarse o arrastrarse. Qué dulce y qué terrible a la vez resultaba clavar el filo en las delicadas curvas de aquel cuerpo tan hermoso, tan delicado y tan amado, envolviéndola con las cintas sangrantes de nuevas heridas. En fin, la cogí por el cabello y la clavé el puñal en el cuello, detrás de la arteria carótida, y forzándome al máximo,
La degollé de un tajo rápido y preciso. Brotó un chorro de sangre cuando ella, incluso moribunda, se esforzó por respirar mientras sus brazos se movían espasmódicos, como si ella tratara de aferrarse a algo. Luego, se quedó inmóvil mientras yo me agité tratando de despertar. Pero no pude. Me esforcé una y otra vez. Daría cualquier cosa por despertar en el sofá en mi biblioteca. Pero la pesadilla no cesaba. Estaba en la alcoba de mi esposa y el cuerpo de ella, ensangrentado y desfigurado, yacía sobre la cama. En la puerta, con velas en sus manos y caras desfiguradas por el horror, se agolpaban los sirvientes que, atraídos por el ruido, acudieron a la alcoba. Todos me miraban atemorizados, pero yo no los veía. Fue entonces cuando entendí que no estaba soñando. Gracias por escuchar. Ahora estoy despierto. Apuntes de un psicópata.